Organismo dijo que solo deberá verificar el requisito de experiencia y edad. Anheló el deseo que el nuevo Consejo de Participación no esté sujeto a interés político alguno. Continúa este primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la sesión 502. Una nueva intervención. Así es, se trata de la asambleísta Silvia Salgado, asambleísta por Imbabura, del Movimiento Alianza País y del Partido Social Ecuatoriano. Del Estado, para dirigir una función del Estado que permita justamente ser el pilar fundamental de la democracia cuando ésta se perfila precisamente en la promoción y en la mayor acción directa de la ciudadanía. Yo quiero entonces empezar diciendo de que la Constitución de la República, desde el año 2008, que es donde se aprueba, permitió justamente el que este derecho de la participación ciudadana sea una política de Estado, sea un derecho, esté en definitiva constitucionalizado. Y cuando nos referimos a que la Constitución del 2008 incorporó esta función del Estado, esta no vino de casualidad, fue precisamente el resultado, señoras y señores, de la demanda de ciudadanos de encontrar un espacio en donde puedan expresar no solamente el interés como individuos, sino el interés como colectividad, como comunidad, como sociedad. Y de ahí nace precisamente, asambleísta Yepes, que me antecedió en la palabra, el hecho cierto de que fueron las organizaciones sociales, de las más diversas, con intereses obviamente, las que a través de la movilización, a través de la demanda permanente, a través de lo que es tener esos núcleos de discusión y debate barrial, comunitario, gremial, las que valoraron precisamente el hecho de que la participación ciudadana debería incorporarse en la democracia de nuestro país. Yo quiero entonces entender que cuando estamos contribuyendo con esta reforma de ley a que ese ejercicio democrático ciudadano sea una realidad, deberíamos partir precisamente de aquellos núcleos sociales que sí están convencidos, que sí creen que la participación ciudadana posibilitará una mejor democracia. Quienes no creen eso, de pronto estemos contribuyendo a hacer esta ley para que un ciudadano con méritos, sometido a un examen de oposición, de pronto sea el mejor ciudadano que esté representado en esta función. Acá lo que pretendemos es precisamente que se cumpla las condiciones por las cuales se creó esta función del Estado y que en la parte fundamental, porque ese tiene que ser el punto de partida de discusión y de debate, la participación ciudadana tiene que ser promovida desde este organismo. ¿Quién no cree en la participación ciudadana, al margen de los méritos, al margen de los exámenes y del cumplimiento de requisitos, no va a cumplir esta misión? ¿Quién no cree en los procesos de deliberación pública, en lo que son los valores de la transparencia y la lucha contra la corrupción? No va precisamente a impulsarlo desde la ciudadanía un control social. Por lo tanto, yo creo que es fundamental partir de este concepto constitucional y de este derecho constitucional que nos permite inclusive identificar el por qué la presencia importante en el auspicio inclusive de candidaturas a los consejeros de esta función del Estado.
Me parece fundamental también decir de que cuando necesitamos tener consejeros que expresen este clamor ciudadano de mayor participación, tenemos que partir de otro elemento, de reconocer al pueblo ecuatoriano como esa sociedad diversa, diversa no solo culturalmente, sino también diversa en intereses, diversa inclusive en lo que corresponde a su origen territorial. Y eso es lo que aquí ya en algunas intervenciones se ha dicho, ¿no? La necesidad de que los pueblos, nuestros pueblos que también representan esa diversidad, estén representados y no sea una simple metodología que los excluya y que simplemente sean los méritos y la oposición que se ha planteado la que no tome en cuenta que son parte de este país. No se diga el tema de la paridad, como acá ya se ha dicho con mucha vehemencia. Por eso es que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe garantizar esa alta representatividad de los distintos sectores que componen la sociedad y que tenga como misión, ya se ha dicho, el impulso a una real participación ciudadana y control social, justamente orientados a cumplir lo que la Constitución establece como misión fundamental de este organismo. Quisiéramos entonces hacer algunas reflexiones respecto del informe. En el informe, al parecer, no sé si de una manera, diría yo, que incita precisamente a identificar una mayor opción, nos han permitido recoger algunas propuestas de diferentes sectores. Pero necesitamos llegar a un punto en donde se establezca claramente cuáles son los requisitos, cuál es el proceso que va a seguir esta elección democrática directa, como así lo contempla el mandato popular, cuáles van a ser los mecanismos de designación de escaños y cómo vamos a resolver la participación que se prevé, ¿no?, será diversa y será diferente a lo que podría ser los mecanismos que ya restringe el sistema de partidos, cuando ésta se plantea abierta en el ejercicio de participación de toda la ciudadanía. Me parece que ese es el otro punto que tenemos que resolver. Y se ha dicho acá, si el mandato establece que mediante democracia directa se seleccione o se elija a los miembros del Consejo de Participación, entendemos que eso también lo dice para cualquiera de las otras funciones del Estado y que necesariamente hemos tenido que normar en la ley mecanismos que nos permitan organizar precisamente la participación política en unos casos y en este otro la participación ciudadana. Por eso yo creo que a estas alturas, cuando los tiempos políticos también están de por medio, es importante valorar la propuesta realizada por el presidente Lenín Moreno, que establece un concurso de méritos y oposición, pero que lastimosamente lo incluye en una matriz general. Méritos para todos en condiciones desiguales, oposición a lo mejor, sí, pero sin valoración inclusive de lo que significa esta representación de la diversidad social en nuestro país. Esos méritos deben tener precisamente esa valoración específica que permita inclusive poner en iguales condiciones a quien tuvo la capacidad o la posibilidad o la oportunidad de tener un título académico y de quien no lo pudo tener, pero sí tiene experiencia, tiene ante todo conocimiento y tiene una trayectoria de organización social que pudiera
muchos sectores sentirse representados y valorar como una alternativa. Con esos criterios me parece fundamental regresar a ver la propuesta realizada por el presidente Lenín Moreno, en el sentido de que sea un concurso de méritos y oposición y aportar para que éste tenga acciones afirmativas en donde se introduzca estas especificidades de la diversidad social, hablando de los pueblos y nacionalidades, del tema de género, de la diversidad territorial, como acá ya se ha planteado, y no simplemente tengamos al final individuos ocupando estos cargos públicos, pero que no representen la inclusión, la diversidad de intereses y el cumplimiento de los objetivos que tiene esta función del Estado y que contemplan en la Constitución. Finalmente, presidente, me permito advertir que en el informe hay algunas inconstitucionalidades, empezando como la que ya se dijo acá, el limitar la participación a los 30 años implica también entender que la Constitución dice lo contrario. Los derechos políticos, los derechos, o sea, para el ejercicio en estas funciones, establecen los 18 años de edad a cualquier ciudadano e inclusive en el caso de los jóvenes, de manera optativa lo extiende hasta los 16. En otros casos también puntualiza de que quienes hayan sido o ocupen estas funciones no podrán optar por representar en otras funciones o en otras candidaturas. Yo creo que también limitaría derechos políticos. Y finalmente hay una propuesta de designación de escaños en donde simplemente se dice que serán la mayoría de votos las que permitan decidir cuáles son 7 principales y 7 suplentes. Por eso adhiero a la propuesta de que se busque también un mecanismo de inclusión territorial que permitiría evitar la centralidad de lo que de manera real y objetiva significaría la presencia de provincias como Guayas y Pichincha, que cualquiera que sea el número de candidatos que proponga, el número de la población determinaría que sean únicamente candidatos de estas provincias los seleccionados. Estas advertencias se lo hace con el fin realmente de entender de que acá lo que pretendemos es mejorar este proyecto enviado desde Presidencia, pero reconocer que la representación es importante en esta elección y un mecanismo de selección que lo dirija el Consejo Nacional Electoral puede ser válido y nos permita cumplir el objetivo, sin que esto niegue lo que es el mandato popular, de que el pueblo, en definitiva, se pronuncie quién serán los candidatos que ocupen esas funciones y permitan consolidar la propuesta de Montecristi que se constitucionalizó en un derecho, la participación. Finalmente digo, quien cree, quien siente, quien ha vivido la organización social y quien tiene trayectoria en eso, lo defiende. Ciudadanos que lo pueden estudiar académicamente, a lo mejor lo puedan responder a ese nivel. Necesitamos participación social real, necesitamos compromiso con la patria, necesitamos sentido de comunidad y no sentido de individualidad. Muchas gracias, presidente.